Nunca sospeché de las cifras pequeñas. Los grandes cambios siempre llaman la atención, pero los pequeños, esos se cuelan entre los días, disfrazados de rutina. Empecé a notarlo un martes cualquiera, revisando el extracto bancario como hacía cada fin de mes. No buscaba nada raro, solo confirmar que todo estuviera como siempre, pero algo no cuadraba. Un retiro insignificante. Otro más. Una transferencia con un concepto demasiado genérico. Gastos varios. Nada alarmante, pero repetitivo. ¿Otra vez? ¿Revisando las cuentas?, preguntó él desde la puerta, con esa sonrisa cansada que usaba cuando quería parecer amable. Sí, respondí. Me gusta saber en qué estamos. Confías demasiado en los números, dijo, riendo. A veces la vida no cabe en una hoja de cálculo. Tenía razón, pensé. Pero tampoco la confianza cabe en un recibo. Guardé los papeles y seguí mi día. No dije nada, no porque no lo sintiera, sino porque había aprendido que el silencio asusta más que las preguntas. En casa, la calma siempre dependía de no incomodar. Y yo había pasado años perfeccionando ese arte. Los días siguientes fueron iguales, pero distintos. Cada vez que él llegaba, evitaba dejar la chaqueta en el perchero, iba directo al dormitorio, y escuchaba el sonido del cajón del escritorio. Un clic leve, metálico. Algo se guardaba allí. No era curiosidad lo que me movía, era intuición. Y la intuición, cuando se niega, se vuelve ruido. Una noche, mientras él dormía, bajé a la sala. La lámpara del rincón daba una luz tibia, apenas suficiente para ver sin alterar el silencio. Tomé su chaqueta. En el bolsillo interior encontré un recibo arrugado, una transferencia a nombre de alguien que no conocía. Monto: 4.800 euros. Concepto: depósito temporal. Temporal. ¿Qué palabra tan precisa para esconder una mentira? Volví a dejar todo en su lugar. No lo confronté. No todavía. No porque tuviera miedo, sino porque algo en mí entendió que la prisa también puede ser un error. Al día siguiente, él se comportó como siempre. Desayuno rápido, frases cortas, prisa fingida. Me dio un beso en la mejilla y dijo: «No te preocupes tanto por el dinero. Todo está bajo control». Y ahí lo supe. El que necesita decir que todo está bajo control es porque ya lo perdió. Esa noche, abrí un cuaderno nuevo y escribí la primera línea: «Él esconde dinero. Yo guardaré paciencia». No sabía todavía hasta dónde llegaría esa frase, pero sonaba a promesa. Con el paso de los días, las cifras comenzaron a tener rostro. Ya no eran solo números fríos en una pantalla. Eran gestos, llamadas y pequeños descuidos. Cada tanto, él se encerraba en su despacho con la puerta entreabierta. Decía que trabajaba, que revisaba unos papeles atrasados. Pero su tono, su postura, el modo en que el teclado sonaba demasiado lento para hacer trabajo, todo gritaba otra cosa. Yo, mientras tanto, seguía mi papel de siempre. La mujer tranquila que no pregunta. El silencio, a esas alturas, era mi armadura. No porque no quisiera hablar, sino porque aprendí que las palabras, mal usadas, solo alimentan la mentira. Una tarde, mientras él estaba en la ducha, sonó su teléfono. Era un mensaje. No lo abrí. No lo necesitaba. Bastó con ver el nombre: César, Bodega Central. César. Nunca había oído ese nombre, y no conocíamos ninguna bodega. Esa noche, lo observé con más atención. Cenó distraído, revisando el móvil cada pocos minutos. Yo fingí leer. Cuando terminó, dejó el teléfono sobre la mesa y fue a la cocina. Por reflejo, miré la pantalla. Una notificación de transferencia. Monto: 1.200 euros. Destino: el mismo César. No sentí rabia. Sentí orden.
como si de pronto todo encajara en su lugar. Durante años, creí que la paciencia era una forma de espera. Esa noche entendí que la paciencia también puede ser una forma de preparación. Al día siguiente, cambié mi rutina. Empecé a anotar los movimientos del banco, no solo los nuestros, sino los suyos. Guardé copias, capturas, extractos. No con prisa, sino con precisión. Cada vez que él retiraba dinero, yo apuntaba la fecha, la hora y el concepto. No tenía un plan todavía, pero algo dentro de mí sabía que cuando llegara el momento, el papel hablaría por mí. Una noche, mientras revisaba las facturas, escuché su voz detrás de mí. ¿Trabajando hasta tarde? Revisando unas cosas, respondí, sin girarme. Deberías descansar. Sí, dije, pero a veces el descanso llega cuando todo está claro. Él no respondió. Solo se quedó unos segundos mirándome, como si por primera vez en años dudara de lo que yo sabía. Luego se fue. Me quedé allí, frente a los papeles, y pensé en cómo el silencio se parece mucho a una cuenta bancaria. Se llena poco a poco, hasta que un día, cuando alguien menos lo espera, se cobra todo de una vez. Cerré el cuaderno y escribí. Cada mentira tiene su recibo. Algunos solo tardan en emitirse. Apagué la luz y por primera vez en mucho tiempo dormí tranquila. Los secretos no se revelan de golpe. A veces, basta un gesto mínimo para que todo empiece a caer. Fue un viernes. Él regresó más tarde de lo habitual. Llevaba esa sonrisa tensa que usaba cuando venía de algún lugar donde no debía estar. Me besó la frente como quien marca territorio y dejó la chaqueta en el respaldo de la silla. Tráfico, dijo. Un caos. Siempre lo es, contesté. Pero esa noche, su voz sonaba distinta. Mientras se duchaba, preparé la cena. El ruido del agua me dio el tiempo exacto para mirar dentro de su chaqueta. Encontré un sobre doblado con el membrete de una empresa que no conocía. CM Gestión y Logística. Lo abrí con cuidado. Era un comprobante de depósito. Fecha reciente. Monto: 6.000 euros. Destino: una cuenta que no era la nuestra. Volví a doblar el papel. Lo guardé en su sitio y seguí cocinando. Cuando salió del baño, lo noté más relajado. ¿Huele bien?, preguntó. Sí, respondí. Cociné tu plato favorito. Comimos sin hablar demasiado. Sus ojos evitaban los míos, y los míos fingían no notar la distancia. Pero en el silencio, todo gritaba. Cuando terminó, me miró con una calma artificial. ¿Todo bien? Sí, claro. ¿Por qué no habría de estarlo?, respondí. Sonrió, satisfecho con una respuesta que no entendió. Esa noche, mientras él dormía, anoté la nueva transacción en mi cuaderno. Las columnas ya eran largas, y cada línea parecía dibujar un mapa del engaño. Lo curioso es que, a pesar de todo, no sentía rabia. Sentía una extraña claridad, como si cada número, cada recibo, me ayudara a entender algo más grande que el dinero. Su necesidad de esconder, mi necesidad de ver. Al día siguiente, me levanté temprano. Preparé café y me senté frente a la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila. Dentro, también. El silencio se había vuelto mi aliado. Él creía que yo no sabía nada. Y eso, precisamente, era lo que me daba ventaja. A media mañana, se acercó con un beso rápido y un gesto amable. Voy a salir un rato, dijo. Tengo que pasar por la oficina. Asentí. Cuando cerró la puerta, escuché el sonido de las llaves, el auto alejándose, y me di cuenta de algo. Ya no era yo la que lo esperaba. Era él quien, sin saberlo, estaba dejando pistas para su propio final. En mi cuaderno escribí: cuando alguien cree que domina el juego, olvida que quien anota los puntos siempre gana. Cerré el cuaderno y sonreí.
El fin de semana llegó sin sobresaltos. La rutina, como siempre, cubría las grietas. Desayuno a las 9, limpieza a las 11, llamadas a familiares que ya no respondían con el mismo entusiasmo. Todo igual, como si la normalidad pudiera disfrazar la mentira. Él, como cada sábado, dijo que iría al almacén a revisar inventario. Era su excusa favorita. Inventario. Una palabra tan útil como reunión o tráfico. Las usaba para desaparecer sin dejar preguntas. Esperé media hora después de que se fue. Luego tomé su maletín, el pequeño gris que siempre dejaba en el pasillo. No estaba cerrado. Dentro había carpetas, facturas, un cuaderno de notas y un sobre sellado. Abrí el sobre con cuidado. Adentro, varios recibos a nombre de César Morales. Cuentas que no figuraban en nuestros registros contables, pero sí en sus movimientos bancarios. Saqué fotos con el móvil, una por una, sin prisa. La cámara no hacía ruido, pero mi corazón sí. No por miedo, sino por esa mezcla de adrenalina y certeza que solo aparece cuando lo que sospechas se confirma. Cuando terminé, lo guardé todo exactamente como estaba, ni una hoja fuera de lugar. El secreto debía seguir creyéndose seguro. Más tarde, cuando volvió, traía esa energía nerviosa de quien no sabe si alguien ha tocado su mundo oculto. ¿Todo bien?, pregunté con naturalidad. Sí, respondió. Fue un día largo. ¿Mucho inventario?, dije, enfatizando la palabra. Asintió. Sí, bastante. No lo miré. Solo serví el café y cambié de tema. A veces la mejor pregunta es la que no se hace. Esa noche, mientras él hablaba por teléfono en el balcón, escuché su voz tensa, casi susurrante. Tranquilo, César. Lo tengo controlado. Nadie sabe nada. La frase flotó en el aire. Controlado. Otra palabra que los mentirosos aman. Me acerqué al escritorio y abrí mi cuaderno. Pejé las fotos impresas que había sacado, una por una, con cinta adhesiva. Parecía un expediente. Y en la parte superior escribí: inventario de mentiras. No lo hacía por venganza, lo hacía por equilibrio, porque en esta casa, por primera vez, algo empezaba a tener orden. Mi orden. Más tarde, mientras él dormía, miré sus manos sobre el pecho, relajadas, confiadas. Pensé en todo lo que escondían, y comprendí que el dinero no era el problema, era el símbolo, la prueba de que no compartíamos vida, sino contabilidad. Apagué la luz y anoté una última frase. Hay cosas que no se pierden, solo cambian de cajón. El domingo empezó como cualquier otro. El sonido del café, la tostada que siempre se quema, la televisión encendida con las noticias que nadie escucha. Todo parecía normal, pero el orden, cuando es demasiado perfecto, suele esconder algo roto. Él estaba en el despacho, revisando papeles. Yo lo observaba de lejos, desde el pasillo, fingiendo que buscaba un libro. Tenía su maletín abierto y una montaña de documentos alrededor. Cuando terminó, guardó todo con ese falso método que los desordenados creen impecable, rápido, sin mirar. Y allí cometió su error. Más tarde, cuando salió a hacer unas compras, fui a recoger lo que había dejado. Encontré una factura fuera de lugar, doblada dentro de una carpeta que no correspondía. Era del mismo proveedor, CM Gestión y Logística, pero esta vez con un detalle nuevo. Una dirección escrita a mano, casi borrada, al reverso del papel. Almacén numeral 12, calle Serrano, zona industrial. Me quedé mirándola un buen rato. No era solo una dirección, era un punto en el mapa. Guardé la factura en una carpeta mía, dentro del armario, entre libros viejos que él nunca abría. Sabía que era cuestión de tiempo antes de descubrir qué había detrás de ese almacén, pero no iba a precipitarme. El apuro siempre delata a quien tiene razón. Esa noche, él volvió con flores. Flores.
Nunca lo hacía sin motivo. Me abrazó con ese cariño ensayado que huele a compensación. Pensé que te gustaría, dijo. Claro, respondí. Siempre es buen momento para los detalles. Mientras colocaba las flores en un jarrón, observé sus manos. Temblaban, pequeño, casi invisible, pero estaba allí, el miedo. Durante la cena, habló demasiado, como si quisiera llenar los huecos que el silencio había agrandado. Yo lo escuchaba, asentía, sonreía cuando correspondía, nada más. Cada palabra suya se guardaba en mi memoria, como una línea más en mi inventario. Al día siguiente, antes de irse al trabajo, dejó las llaves sobre la mesa. Fue la primera vez que no las guardó en su bolsillo, una costumbre rota. Otra señal. Cuando la puerta se cerró, miré el reloj. Eran las 8:17. Me quedé allí, de pie, observando las flores sobre la mesa, hermosas, pero marchitas en su intención, y pensé, cuando alguien empieza a regalar cosas sin razón, es porque algo intenta cubrir. Abrí mi cuaderno y escribí. Las flores no ocultan el olor del dinero, solo lo perfuman por un rato. Cerré el cuaderno y decidí que pronto iría a la dirección del papel, no por curiosidad, por claridad. Fui un martes por la mañana, cuando la ciudad parece distraída y nadie mira a nadie. Tomé un autobús hasta la zona industrial y caminé el resto del trayecto con la factura doblada en el bolsillo. El aire olía a metal y polvo antiguo. Almacén numeral 1-2, calle Serrano. No había letrero, solo un portón gris con una pequeña ventana enrejada. Toqué. Nadie respondió. Esperé unos segundos y rodeé el edificio, como quien busca sombra. No quería entrar, no hacía falta. A veces, para entender una historia, alcanza con observar su entrada. En la parte lateral, había una puerta secundaria, entreabierta. Desde ahí, salía un hilo de luz y el murmullo de dos voces. No escuché palabras claras, solo el ritmo nervioso de una conversación que no quería ser oída. Me quedé a distancia, mirando la coreografía de cargas y descargas. Un camión pequeño, dos hombres con guantes, cajas sin marca, códigos escritos a mano. En una de las cajas, reconocí un sello parecido al de las facturas. CMG. No era casualidad, era continuidad. Saqué el móvil y tomé fotos desde el borde de la pared. No acercamientos, no números, solo el contexto. La puerta, el camión, las cajas, la hora en la esquina de la pantalla. Pruebas del paisaje. Las guardé en una carpeta con un nombre neutro. Martes 10. Tenía claro que no quería jugar a detective. Quería comprender el mapa por el que se movía el dinero que no llegaba a casa. Un hombre salió a fumar. Se apoyó en el portón y llamó por teléfono. Dijo un hombre sin darse cuenta. ¡César! Lo repitió 2 veces, con apuro, como quien reporta una entrega. Luego mencionó depósitos escalonados y arqueo al cierre. No supe todos los detalles, pero entendí lo suficiente. El almacén respiraba cifras. No era un lugar cualquiera, era el pulmón por donde circulaba lo que él escondía. De regreso, me senté en un bar frente a la avenida y abrí el cuaderno. Escribí sin mirar las líneas. El dinero no se pierde, se acomoda. Los que mueven cajas saben más de la casa que quienes duermen en ella. Pedí un café y repasé mentalmente los puntos. El proveedor, la dirección, la rutina del camión, las cajas con códigos, el nombre de César. No necesitaba más por ahora. Mi fuerza estaba en no apurarme. Cuando llegué a casa, él no estaba. Sobre la mesa, un mensaje. Reunión. Vuelvo tarde. La palabra reunión me arrancó una sonrisa breve. Preparé té, encendí la lámpara del salón y extendí sobre la mesa la factura con la dirección, las capturas del banco y ahora las fotos del almacén. El rompecabezas empezaba a tener figura.
pero aún faltaban piezas. Las pegaría despacio, sin que el pegamento se notara. Esa noche, cuando volvió, tenía el olor a polvo de bodega en la ropa. Lo saludé como siempre, le serví la cena y no pregunté nada. Él habló del tráfico, de un proveedor impuntual, de un correo que no llegó. Lo escuché con atención, como quien toma apuntes invisibles. Cada palabra tenía un eco con fecha y hora en mi cuaderno. Antes de dormir, abrí el armario y guardé la carpeta en un lugar nuevo, dentro de una caja de zapatos, bajo un suéter que ya no usaba. No por miedo a que la encontrara, sino para recordarme a mí misma que las cosas importantes no se exhiben, se protegen. Apagué la luz y me quedé mirando el techo, contando respiraciones. Había algo sereno en mi cuerpo, una calma que no conocía desde hacía años. Pensé en el portón gris, en el humo del cigarrillo, en el nombre dicho al teléfono. Pensé en cómo la paciencia había dejado de ser espera para convertirse en método. Y supe que, cuando llegara el momento de hablar, yo no llevaría preguntas, llevaría inventario. El resto de la semana fue un ejercicio de observación. Yo no hacía preguntas. Él no daba respuestas. Era un acuerdo tácito. Él seguía mintiendo, yo seguía escuchando. Pero en esa calma aparente, algo empezó a cambiar. Cada mañana, lo veía salir con el mismo maletín gris y la misma prisa disimulada. Antes me parecía normal. Ahora, cada gesto tenía un significado. Su mirada esquivaba la mía. Su beso de despedida duraba un segundo menos. Y aunque el cuerpo humano es hábil para ocultar, el alma no sabe fingir por tanto tiempo. Un jueves, mientras desayunábamos, dejó su teléfono sobre la mesa. Sonó una notificación y, por costumbre, bajé la vista. El mensaje era corto, pero suficiente para abrir otra puerta en mi mente. Todo listo para mañana. Misma hora. Remitente. César. Levanté la vista con calma. ¿Todo bien?, pregunté. Sí. Nada importante, respondió, guardando el teléfono con demasiada rapidez. No insistí. El silencio volvió a su lugar, pero ya no era cómodo. Era un espejo. Cuando se fue, revisé el calendario. Mañana. Escribí esa palabra en la esquina de mi cuaderno, y debajo anoté una sola línea. El que repite rutina deja rastro. Pasé el día como siempre. Tareas, trabajo, mensajes, ruido cotidiano. Pero dentro de mí, algo esperaba. La paciencia había adquirido forma. No era una emoción. Era un plan en reposo. A las 6 de la tarde, mientras guardaba algunos documentos en el escritorio, encontré entre mis papeles una carpeta vieja de la empresa donde él trabajaba. Dentro había una lista de proveedores, una especie de base de datos con nombres y números. Busqué a César. Nada. Pero encontré algo mejor. Una empresa registrada con un nombre similar al de las facturas, pero sin dirección fiscal completa. Solo un código. CM0215. No lo entendí del todo, pero lo apunté. Cada cifra, cada inicial, era una pieza más de un rompecabezas que ya no me asustaba. Esa noche, él volvió tarde. La camisa arrugada, el perfume mezclado con el olor a almacén. Yo fingí dormir y escuché cómo abría el cajón del escritorio. El sonido metálico del llavero, el clic de una caja pequeña, el roce de papeles, todo igual que las noches anteriores. Hasta que esta vez, algo distinto sucedió. Lo escuché suspirar. Un suspiro largo, denso, de esos que no alivian. Era el sonido de quien sabe que está al borde de ser descubierto. Al día siguiente, viernes, se levantó antes que yo, dejó la taza de café a medio tomar y el maletín abierto sobre la mesa. Lo observé desde la puerta del pasillo, en silencio. Su cuerpo se movía con esa torpeza que tiene la culpa cuando se disfraza de rutina. Cuando salió,
Me acerqué al maletín. Dentro, un sobre nuevo. Lo abrí. Dentro había una hoja doblada con una anotación a mano. Cierre final sábado 18. Ningún nombre, ninguna dirección. Solo eso. Pero bastó. Volví a doblarlo y lo guardé exactamente como estaba. No necesitaba saber más. El sábado a las 6 sabría dónde terminaba todo. Cerré el maletín, respiré hondo y miré el reloj. Eran las 8:42 de la mañana y por primera vez en mucho tiempo sentí que el tiempo no jugaba contra mí. Estaba de mi lado. Esa noche escribí: el silencio no es espera, es preparación. Y apagué la lámpara. El sábado amaneció distinto. El aire tenía esa quietud extraña que precede a una tormenta. No de lluvia, sino de revelaciones. Me levanté temprano, preparé café y repasé mis notas. En cada hoja, las fechas y montos formaban un patrón casi perfecto. No había duda, las transferencias seguían una lógica semanal. Y aquel cierre final, que él había anotado, no era un simple recordatorio, sino el último movimiento de algo que llevaba meses tejiéndose a mis espaldas. A las 10 salió de casa. Camisa blanca, perfume más fuerte de lo habitual, mirada esquiva. Dijo que almorzaría con un proveedor. Yo solo asentí. No, necesitaba excusas. Necesitaba silencio. Cuando cerró la puerta, esperé 10 minutos y me vestí. No con prisa, sino con calma quirúrgica. Tomé mi bolso, el móvil y una pequeña libreta. Afuera, el cielo estaba nublado. Perfecto, no lo seguí. No hacía falta. Sabía a dónde iba. El almacén numeral 12 era su escenario, y yo ya conocía las coordenadas. Tomé un taxi y pedí al conductor que me dejara a 2 calles de distancia. Caminé el resto, observando los edificios, las sombras, la gente que no miraba a nadie, la rutina de los invisibles. A las 17:52, desde una esquina, lo vi llegar. Aparcó el coche con la precisión de quien repite un acto aprendido. Bajó, ajustó la chaqueta y miró a ambos lados. Nadie sospecharía de un hombre que parece ocupado. Yo lo observaba desde la distancia, con los auriculares puestos para disimular. A las 18, un camión pequeño se detuvo frente al almacén. De su interior bajaron 2 hombres, uno de ellos el mismo que había visto fumar aquella vez. César. Él y mi esposo intercambiaron un saludo rápido, sin palabras. Luego abrieron el portón y entraron. No podía ver lo que hacían dentro, pero lo imaginaba. Cajas, sobres, dinero contado, acuerdos silenciosos, todo con la naturalidad de quien lleva años haciéndolo. Saqué el móvil y abrí la cámara. No tomé fotos. Grabé un video corto, apenas unos segundos. El camión, el reloj del móvil, marcando la hora exacta, y su figura entrando. No necesitaba más. Las pruebas no siempre se guardan para acusar. A veces se guardan para recordar hasta dónde llegaste antes de decir basta. Me quedé unos minutos más, observando la calle vacía. Un gato cruzó la acera. Un papel voló con el viento. Pequeñas cosas que, sin querer, marcaban el fin de algo. Cuando él salió, eran las 18:43. Tenía el rostro tenso, pero satisfecho. Cerró el portón, habló brevemente con César y se marchó sin mirar atrás. Yo esperé hasta que el camión arrancó. Luego, simplemente, caminé hacia el otro lado, sin volver la vista. De regreso a casa, el cielo se abrió en un tono naranja, como si el día quisiera limpiar lo que había visto. Me senté frente a la ventana y abrí mi cuaderno. Pejé una pequeña nota en la última página. 18 confirmado. El reloj marcaba las 7:30 cuando escuché la puerta. Él entró con la voz de siempre, la sonrisa de siempre, el mismo cansancio falso. ¿Todo bien?, preguntó.
Sí, respondí. Todo bajo control. Él no entendió la ironía. Yo sí. Esa noche dormí poco. Pero no por angustia. Era la serenidad de quien ya no espera, sino que observa al final escribirse solo. El domingo amaneció con una claridad extraña, de esas que no vienen del cielo, sino de adentro. Me levanté temprano, puse agua para el café y saqué todas las carpetas sobre la mesa del comedor. El mantel quedó cubierto de fechas, montos, capturas impresas, fotos del almacén, copias de facturas y mis notas en tinta azul. No había drama en esa escena, había orden, y entendí que ese era mi lenguaje. No los gritos, no las acusaciones, sino el inventario. Empecé por lo básico, un cronograma. A la izquierda, las semanas. Arriba, los conceptos que se repetían: depósito, retiro, gastos varios, CM gestión y logística, César. Sobre cada casilla, pegué los comprobantes correspondientes. Pronto surgió un patrón. Las cantidades cambiaban, pero el ritmo era idéntico. Los viernes por la tarde, pequeñas transferencias. Los sábados, un retiro mayor. Los lunes, un vacío que se disfrazaba de normalidad. Lo vi tan claro que sentí un alivio que no esperaba. La mentira, por fin, tenía forma. Abrí una hoja nueva y escribí trazabilidad. Debajo, numeré los pasos. 1. Retiro en cuenta A. 2. Transferencia a César. 3. Movimiento en C. M. G. L. 4. Entrega física en almacén 12. 5. Retorno sin registro. Ese retorno sin registro era el hueco donde mi vida se perdía. Allí se confundían los recibos del supermercado con las comidas de trabajo, los regalos sin motivo, con las ausencias que yo había normalizado. Guardé todo en una carpeta azul, con una etiqueta simple. Inventario. La palabra me hizo sonreír. Él decía que iba a ver inventario. Yo también, solo que el mío respiraba verdad. A media mañana sonó su mensaje. Llego tarde. Almuerzo con proveedores. Contesté con un OK y seguí. En otro tiempo, me hubiera quedado esperando, ordenando la casa para ocultar el desorden de adentro. Hoy no. Hoy la casa hablaba mi idioma. Puse música baja, dejé que el café se enfriara y continué a armar mi expediente. Tomé el cuaderno y añadí una sección. Respaldo legal. Anoté el nombre del banco, los números de referencia, el día y la hora de cada captura. Preparé un índice con códigos. RUNO para retiros, TUNO para transferencias, FUNO para facturas, VUNO para videos. No lo hacía por obsesión, lo hacía para no perderme en mi propia claridad. Quería que, llegado el momento, cualquier persona que abriera esa carpeta pudiera entenderlo sin que yo dijera una sola palabra. A las 2 de la tarde hice una pausa. Fui a la cocina, corté una manzana, miré por la ventana. Había nubes bajas, una luz blanca que hacía brillar el borde de las cosas. Pensé en todo el tiempo que pasé esperando una explicación, en lo inútil que es pedir verdad a quien vive de acomodarla, y comprendí que mi paciencia no había sido debilidad, había sido ahorro, había estado guardando, línea a línea, el capital de mi salida. Volví a la mesa y sumé otra pieza. Impresiones de los mensajes de notificación del banco. Subrayé con rotulador los montos que coincidían con las fechas del almacén. Después uní cada bloque con un clip distinto y escribí pequeñas leyendas. Viernes camión, sábado cierre 18, lunes silencio bancario. Al terminar, respiré hondo. Tenía en las manos una historia contada por números. Y los números, cuando se miran sin miedo, no saben mentir. A las 5, la puerta se abrió. Entró con la prisa de siempre, dejó el maletín en la silla y vino hacia mí. «¿Qué es todo esto?», preguntó, intentando sonar casual.
Orden, respondí. Solo estoy ordenando. Miró los papeles como quien ve un idioma que no domina. Alargó la mano hacia una factura, y yo la tomé primero. Déjalo, dije. Está en su sitio. Se quedó quieto, con una sonrisa inmóvil. No entiendo por qué te obsesionas con las cuentas. Yo tampoco entendía. Contesté. Ahora sí. No discutimos. No hacía falta. Puso la chaqueta en el perchero, fue a la cocina y abrió la nevera sin hambre. Desde allí, dijo una frase que anoté con la memoria. Todo está bajo control. Yo miré la carpeta azul y sentí que, por primera vez, la frase era cierta, solo que el control ya no estaba donde él creía. Por la noche, cuando se durmió, guardé el expediente en la caja de zapatos, bajo el suéter viejo. Cerré el armario despacio y me quedé un minuto con la mano en el picaporte. En el silencio, mi respiración tenía otro ritmo, el de alguien que no se apresura, pero tampoco se detiene. Antes de apagar la luz, añadí 2 líneas en el cuaderno. Las cuentas se cierran con números, las historias, con decisiones, y debajo, mi inventario ya está listo. El lunes, amaneció con olor a cambio. No había pasado nada visible, pero todo había girado 1 grado. Él salió temprano, como siempre, y me dejó el beso mecánico de costumbre. Yo me quedé en la puerta unos segundos, observando cómo su figura se desvanecía entre el ruido de los coches. Cada paso suyo hacia la rutina era un paso mío hacia la libertad. Esa mañana fui al banco, el mismo lugar donde durante años firmamos juntos cada documento, donde yo llevaba las carpetas y él las decisiones. Entré con paso firme y una sonrisa amable. Buenos días, dije. Quiero abrir una cuenta nueva, a mi nombre. La empleada me miró con esa mezcla de respeto y curiosidad reservada para quienes parecen saber exactamente lo que hacen. Me pidió los documentos, los revisó, tecleó un rato en silencio. ¿Desea vincular otra cuenta o tarjeta existente?, preguntó. No respondí. Todo será independiente. Cuando terminé de firmar, la tinta azul se deslizó sobre el papel con la facilidad de quien ya no tiembla. Era un gesto simple, pero dentro de mí sonó como una puerta que se abre hacia adentro. Recibí el sobre con mi nueva tarjeta. «Cuide su pen», dijo la empleada. Pensé, he cuidado cosas mucho más valiosas en silencio. Al salir, caminé sin prisa por la calle. El sol era tibio. Los escaparates reflejaban rostros que no conocía. Por primera vez en años, no tenía prisa por volver. Pasé por una papelería y compré una carpeta nueva, color rojo oscuro. En la portada, con marcador dorado, escribí una sola palabra: mío. De regreso en casa, él ya había llegado. Tenía el ordenador encendido y hablaba por teléfono. Su tono era tenso, rápido, lleno de medias frases. Sí, el depósito se retrasa un poco. No, todo bajo control. Apunté la hora mentalmente. 13:47. Cuando colgó, me miró y sonrió, como si nada hubiera pasado. «¿Todo bien?», dijo. «Claro», respondí. «Todo en orden». Esa tarde, mientras él dormía la siesta en el sofá, abrí mi ordenador portátil. Conecté la nueva cuenta a mi correo personal. Activé alertas de movimiento y comencé a transferir pequeños montos desde la cuenta conjunta. Pagos antiguos, reembolsos de tarjetas, devoluciones atrasadas. Nada sospechoso, nada grande. Lo suficiente para construir mi propio margen. Cada clic era una respiración. Cada confirmación, un latido tranquilo. Imprimí los recibos y los guardé en la carpeta roja junto a mis notas. Ya no eran simples pruebas, eran cimientos. La paciencia había cambiado de formato, de cuaderno a archivo legal. Al final de la tarde, preparé té. Él seguía dormido. Lo observé unos segundos y no sentí odio.
Sentí distancia, como si lo mirara a través de un vidrio grueso, uno de esos que deforman el rostro pero no el recuerdo. A las 6, el teléfono vibró sobre la mesa, un mensaje corto, sin nombre guardado. Urgente. Problemas con la caja. No hizo falta adivinar de quién venía. Lo desperté con suavidad. ¿Tienes un mensaje?, dije. Lo leyó, palideció un poco y se levantó rápido. Voy a salir, dijo. No me esperes para cenar. Asentí. La puerta se cerró detrás de él con ese sonido que se parece al fin de una historia. Encendí la lámpara del comedor y extendí sobre la mesa mis 2 carpetas, la azul y la roja. 2 colores, 2 versiones de una misma historia. La azul, su inventario. La roja, el mío. Tomé el bolígrafo y escribí una línea final en la última página del cuaderno. Él movía el dinero. Yo moví mi destino. Cerré las carpetas con cuidado y las guardé juntas, como quien acomoda un libro después de leerlo. No había victoria ni venganza, solo claridad. Y entendí que eso era suficiente. Esa noche dormí profundamente, sin sueños. El sonido de la lluvia contra la ventana fue el único testigo de mi nueva cuenta y de mi nueva calma. El martes comenzó con una llamada que rompió el aire. Él contestó rápido, casi con miedo, y se apartó al pasillo. No escuché las palabras exactas, solo el tono, ese temblor seco que aparece cuando alguien recibe la confirmación de un desastre. Volvió al salón pálido, con el teléfono aún en la mano. Nada grave, dijo, sin que yo preguntara. Perfecto, respondí, sirviéndome café. Solo un error contable. Los errores contables son los más caros, dije, sin mirarlo. No contestó. Dejó el teléfono sobre la mesa y salió al balcón a fumar, algo que no hacía desde hacía años. El humo dibujaba una línea gris frente al cielo, igual que las mentiras que se disipan solo cuando ya no queda nada que esconder. Pasó el día entero, haciendo llamadas, revisando correos, moviéndose de un lado a otro. Yo lo observaba, tranquila, mientras ordenaba mis papeles. Había algo casi poético en verlo enfrentarse al caos que él mismo había creado. Durante años me pidió calma. Ahora, yo la tenía. Y él, no. A media tarde, la puerta sonó. Era un mensajero. Traía un sobresellado con el logo de la empresa. Lo firmé y lo dejé sobre la mesa. Él llegó unos minutos después y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta con membrete oficial. Leí solo la primera línea. Notificación de auditoría interna. Revisión de movimientos extraordinarios. No necesitaba más. Vi cómo su rostro se descomponía sin ruido, cómo su respiración se volvía más pesada. Intentó sonreír, pero el gesto no le salió. Todo se resolverá, dijo. Seguro que sí, contesté. Siempre lo haces. Esa noche no cenó. Caminó por la casa como una sombra. Yo, en cambio, cociné para mí, encendí una vela y escribí en el cuaderno: el orden llega cuando las mentiras empiezan a rendir cuentas. A la mañana siguiente, lo encontré en el despacho, revisando documentos, las carpetas abiertas, los papeles fuera de lugar. Parecía un hombre buscando entre los restos de su propia tormenta. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. No. Esto es mío. Lo sé, respondí suavemente. Siempre lo fue. Salí del despacho y cerré la puerta. Esa fue la primera vez que no sentí culpa por hacerlo. Al mediodía, su socio lo llamó. No escuché la conversación, pero su voz se quebró. Dijo cosas como: no era así. Todo estaba controlado. No hay pruebas directas. Yo sonreí. Las pruebas directas nunca se buscan en la superficie. Esa tarde, se fue sin decir a dónde. Dejó el móvil cargando. Detalle raro en él. Aproveché para revisar los últimos mensajes,
urgente revisión contable mañana. Otro decía, César no contesta. Y uno más, de un número desconocido. Si cae él, caes tú. Cerré el móvil y respiré hondo. No sentí miedo, sentí justicia. Cuando volvió, estaba agotado. Tiró la chaqueta en el sofá y se hundió en el silencio. A veces, las cosas se complican, dijo finalmente. Sí, respondí. Sobre todo cuando no se dicen a tiempo. Nos quedamos en la misma habitación, pero en mundos distintos. Él mirando al suelo, yo al reloj. Cada tic-tac era una confesión que no se atrevía a pronunciar. Esa noche, mientras dormía, me acerqué a su escritorio. Tomé la carta de auditoría y la guardé dentro de mi carpeta azul. Era la última pieza del inventario. Ahora todo estaba completo. La historia, las cifras y la caída. Antes de acostarme, escribí en mi cuaderno: cuando el ruido empieza afuera, es porque el derrumbe ya ocurrió dentro. Apagué la luz y dormí en paz. El miércoles amaneció gris. La luz entraba fría por la ventana, como si hasta el sol hubiera decidido mantener distancia. Él no durmió. Lo escuché moverse toda la noche, encender cigarrillos, abrir cajones, revisar documentos que ya no podían salvarlo. A las 7, cuando salí de la habitación, estaba sentado en la mesa del comedor, con los ojos rojos y el traje arrugado. Frente a él, una pila de papeles. ¿Vas a trabajar?, pregunté. No. Su voz era baja, casi un hilo. No tiene sentido. Tomó uno de los documentos y lo giró hacia mí. Era una hoja con sellos, números y palabras que ya conocía. Auditoría, inconsistencias, depósitos no registrados. Es un malentendido, dijo. Todo se puede explicar. Me quedé en silencio. No porque no tuviera qué decir, sino porque las explicaciones llegan tarde cuando la verdad ya habló. César desapareció, continuó. No contesta. No sé qué pasó. Tal vez encontró algo mejor que esconder, respondí sin dureza. Me miró, confundido. En su rostro había algo nuevo. Miedo, pero también alivio. A veces el derrumbe libera. ¿Tú sabías algo?, preguntó, con esa mezcla de culpa y esperanza. Solo lo que querías que creyera, contesté. Guardó silencio. El tic-tac del reloj se hizo insoportable. Finalmente, se levantó y caminó hacia el escritorio. No quería que esto te afectara, dijo. Todo lo hice por nosotros. No hay nosotros en las cuentas ocultas, repliqué con calma. Solo nombres mal escritos. Se detuvo, con la espalda hacia mí. No lo entiendes, susurró. Había deudas, cosas que no podía saber, y aún así, las pagué, dije. Con mi confianza. No se giró, quizás porque sabía que, de hacerlo, no encontraría reproche en mis ojos, sino indiferencia, y eso duele más. El resto del día lo pasó haciendo llamadas, buscando a alguien que respondiera, que le dijera que todo podía arreglarse. Pero nadie lo hizo. Yo, mientras tanto, continué con mi rutina. Lavé los platos, doblé la ropa, abrí las ventanas. La vida siguió, como sigue después de un terremoto, entre los restos de lo que ya no tiembla. Al atardecer, vino hacia mí con un sobre en la mano. Esto es todo lo que queda, dijo. Dentro había algunos recibos, un par de billetes y una nota escrita con prisa. Perdón, no lo tomé. Guárdalo, dije. No me debes dinero. Entonces, ¿qué te debo? Silencio, respondí. El que me quitaste durante años. Se sentó, derrotado, mirando el suelo. Nunca pensé que llegaría a esto. Yo sí contesté. No hubo lágrimas. Las lágrimas son para los que todavía esperan. Yo ya no. Esa noche, cuando se encerró en el despacho, me senté junto a la ventana. La lluvia empezaba a caer,
golpeando el vidrio con un ritmo lento, casi hipnótico. Saqué el cuaderno y abrí la última página escrita. Debajo de inventario, tracé una nueva línea. Los números se ajustan, las verdades no. Apoyé la cabeza en el cristal y cerré los ojos. El sonido de la lluvia era como una voz que repetía lo que ya sabía. No todas las historias necesitan gritos para terminar. Algunas simplemente se apagan, como una cuenta que por fin llega a cero. El jueves amaneció vacío. No escuché su despertador, ni el sonido del agua en la ducha, ni las llaves golpeando la mesa. Solo silencio. Bajé al salón y lo supe enseguida. Se había ido. La chaqueta ya no estaba en el perchero. La maleta gris había desaparecido, y la silla junto al escritorio quedaba empujada hacia atrás, como si alguien se hubiera levantado con prisa. Sobre la mesa, un sobredoblado, mi nombre escrito con su letra temblorosa. No lo abrí de inmediato. Hice café, encendí la lámpara y me senté frente a la ventana. Afuera, el día nacía lento, con una claridad azul que dolía de tan limpia. Solo entonces abrí el sobre. Adentro, una carta, corta, torpe, sin adornos. Necesito tiempo. No sé cómo explicar nada. Tal vez algún día lo entiendas. Perdón, leí esas líneas varias veces y me di cuenta de que no necesitaba entenderlo. El perdón que se escribe sin nombre, sin fechas, sin responsabilidad, es solo una huida con papel. Guardé la carta en la carpeta azul, en la última hoja, no por nostalgia, sino por cierre. Era el documento final del inventario. Salida de activo. Pasaron las horas, sin ruido. La casa, por primera vez en años, tenía su propio ritmo. Cada sonido, el hervor del agua, el crujido del suelo, el golpe suave del viento contra las persianas, parecía un lenguaje nuevo. Me movía por las habitaciones, con una calma que no conocía. Las cosas estaban donde yo las había dejado. Nadie revisaba mis papeles. Nadie preguntaba, ¿qué haces? Nadie justificaba su ausencia con promesas. Era una soledad clara, ordenada, viva. A media tarde, recibí una llamada del banco. Una voz amable me informó que la auditoría había concluido. Algunos movimientos fueron bloqueados. Se investigan cuentas relacionadas con terceros. Asentí, sin sorpresa. No pregunté por él. No hacía falta. Cuando alguien vive del desorden, tarde o temprano, lo alcanza su propio balance. Cerré el teléfono y abrí el cuaderno. Pasé las páginas, desde la primera hasta la última. La historia entera estaba allí. Los retiros, los nombres, las horas, las frases cortas que un día escribí para no perder la cordura. Me detuve en la primera línea. Él escondió dinero. Yo guardé paciencia y sonreí. Había cumplido mi promesa. Esa noche abrí todas las ventanas. La brisa movía las cortinas con un vaivén tranquilo. Encendí una vela en la mesa del comedor y me serví una copa de vino. No para celebrar, sino para honrar la calma. Pensé en todo lo que había cambiado sin que nadie lo notara. Pensé en él, en César, en el almacén, en las facturas, y comprendí que cada cosa tenía su propio destino. Incluso las mentiras duran hasta que alguien las organiza. A medianoche me acosté. No hubo insomnio, ni ansiedad, solo silencio. Un silencio distinto, con textura. No era ausencia, era espacio. El tipo de silencio que no pide explicación, que no se impone, que simplemente existe. Antes de dormir, escribí en el cuaderno una última frase del día. El eco no repite el ruido, solo lo recuerda para que no vuelva. Apagué la luz, y la casa, por fin, respiró conmigo. Pasaron días, tal vez semanas, sin que llegara noticia alguna de él.
A veces pensaba que seguiría buscando culpables, tratando de explicar lo inexplicable. Otras veces, simplemente imaginaba que había decidido desaparecer para no enfrentarse al espejo. Pero ya no importaba. La historia, la mía, había terminado. Un domingo, mientras limpiaba la casa, encontré uno de sus relojes en el cajón del escritorio. Lo observé largo rato. Era el mismo que usaba para medir cada segundo de su rutina. Pensé en lo irónico que era. Un hombre que perdió el tiempo intentando esconderlo. Lo guardé en una caja, junto a otras cosas que ya no dolían. Aquel día, abrí por última vez la carpeta azul. Pasé las hojas, una a una. Las cifras ya no eran heridas. Eran pruebas de que sobreviví sin perderme en su caos. El orden que tanto me exigió, al final, lo construí yo, pero no para controlarlo. Para soltar, tomé el bolígrafo y escribí una última línea al pie de la página. No fue venganza, fue orden. Luego, cerré la carpeta y la guardé en el estante más alto del armario. Allí, donde se guardan las cosas que ya cumplieron su función. Esa tarde salí a caminar. El cielo estaba despejado y el aire ligero. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no me pesaba. Cada paso era una afirmación silenciosa. Estoy aquí, sin miedo, sin deberle nada a nadie. Pasé frente a una floristería. Las flores estaban dispuestas, con una perfección que antes me hubiera parecido sospechosa. Ahora, en cambio, me pareció hermosa. Entré y compré un ramo de lirios blancos. La dueña me sonrió. ¿Para regalo?, preguntó. Sí, respondí. ¿Para mí? Volví a casa, coloqué los lirios sobre la mesa y encendí una vela. La luz tembló un poco, pero no se apagó. El silencio llenó la habitación como una brisa que ya no asusta. Pensé en todo lo que había guardado. Las fotos, los recibos, los nombres, y comprendí que el inventario no era sobre dinero, sino sobre mí. Había estado archivando cada pérdida, cada decepción, cada duda, para encontrarme entre las páginas. El dinero escondido ya no existía. César, el almacén, las cuentas falsas, todo se había disuelto. Lo único que quedaba era la paciencia, convertida en claridad. Me serví una taza de té y me senté frente a la ventana. El reflejo del vidrio me devolvió una imagen distinta, una mujer tranquila, sin sobresaltos, sin urgencias, no perfecta, pero en paz. Tomé el cuaderno y escribí en una hoja nueva. El silencio tiene memoria. Recuerda lo que el ruido intenta borrar. Luego añadí, al final, él guardó dinero. Yo guardé paciencia. Y la paciencia, cuando se ordena, se llama libertad. Cerré el cuaderno, bebí el último sorbo de té y apagué la vela. El humo se elevó en espiral, lento, como si también quisiera quedarse un poco más. No lloré, no lo extrañé, solo respiré, porque entendí que no hay justicia más precisa que el equilibrio, y que la calma, cuando llega después del caos, no suena a revancha, suena a verdad. La vida volvió a tener ritmo, pero distinto. Los días ya no eran una ferle, secuencia de sospechas ni de silencios tensos. Eran simplemente días. El tiempo, que antes me asfixiaba, ahora se estiraba sin exigencias. Cada minuto se sentía como una página nueva, sin márgenes, sin rúbricas ajenas. Al principio me costó acostumbrarme a la quietud. El cuerpo aprende a vivir en alerta, y cuando la calma llega, parece sospechosa. A veces despertaba en mitad de la noche, convencida de que escucharía su llave en la puerta. Pero no, el único sonido era el viento moviendo las cortinas y mi respiración acompasada. Empecé a llenar los huecos de la casa con cosas simples, plantas, libros, música.
Aprendí a cocinar para una sola persona sin que sonara triste. Descubrí que el silencio también puede tener melodía, y que no hay vergüenza en disfrutarlo. Una mañana, mientras regaba las plantas, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Respondí con calma. Una voz masculina, formal, me habló del proceso de auditoría. El caso se cerró, dijo. Guardé silencio. Los movimientos quedaron registrados como operaciones personales. No se abrirá causa penal. Agradecí y colgué. No sentí alivio ni enojo, solo una paz que no dependía de ningún resultado, porque la justicia ya había ocurrido, pero no en los tribunales, dentro de mí. Pasé el resto de la mañana limpiando papeles. Guardé la carpeta azul en una caja y la sellé con cinta. No la destruiría. Las verdades merecen reposo, no olvido. La caja quedó en el armario, junto a los álbumes de fotos y las cartas de otros tiempos. Todo lo que alguna vez me pesó, ahora tenía su lugar. Por la tarde, salí a caminar al parque. El cielo era claro, los árboles parecían más altos que antes. Observé a la gente, parejas, niños, ancianos, todos, con sus propias historias invisibles. Pensé en cómo cada uno esconde algo, un secreto, una herida, un miedo, y en cómo el mundo sigue girando, sin saber que estamos llenos de inventarios que nadie ve. Me senté en un banco y saqué el cuaderno. Era el mismo con el que todo había empezado, pero ya no tenía espacio para más palabras. Lo abrí en la primera página y leí: Él escondió dinero, yo guardé paciencia. Y sonreí, porque al final había cumplido mi parte. Saqué el bolígrafo y añadí una última línea, con letra firme. La paciencia no devuelve lo perdido, lo reemplaza. Cerré el cuaderno. El viento lo acarició un segundo antes de que lo guardara en el bolso. Me quedé mirando el atardecer, las luces de la ciudad, encendiéndose una a una, como si el mundo también hiciera su balance diario. Volví a casa, cuando oscureció. Encendí una vela, preparé té y me senté frente a la ventana. El reflejo del vidrio mostraba una mujer serena, diferente a la que un día creyó que la calma era aburrida. Ahora sabía que la calma no era ausencia de ruido. Era un lugar al que se llega cuando el ruido deja de importar. Miré la llama parpadear y pensé en todo lo que había guardado. Pruebas, silencio, paciencia. Y comprendí que, en realidad, nunca se trató del dinero. Se trató de recordar quién era cuando nadie miraba. Apagué la vela con un soplo. El humo subió en espiral, lento, como una firma invisible. Y entonces lo supe. No todos los finales necesitan cierre. Algunos solo necesitan silencio.